Bienvenidos y bienvenidas a la sección 11 del curso, en donde vamos a discutir cómo trabajar con variables mixtas. En la sección 3 del curso, discutimos brevemente qué son las variables mixtas y vimos que son aquellas que tienen ya sean números o etiquetas como parte de sus valores. Los números y las etiquetas forman parte de distintos valores de la variable, o los números y las etiquetas forman parte de la misma observación. Como ejemplo de variables mixtas de caso 1, como las llamamos acá, tenemos dos variables financieras, entre ellas, por ejemplo, aquí abajo el número de cuotas o pagos retrasados que tiene el cliente. Estas variables toman normalmente valores de 1 a 3, indicando que el cliente ha perdido 1, 2 o 3 pagos, y luego toma códigos como valores que indican que el cliente entró en default o que se está en un acuerdo con los acreedores. ¿Cómo podemos trabajar con estas variables? Si tenemos este tipo de variables, como en este ejemplo que ilustramos acá, en donde la variable tiene valores numéricos o categóricos, lo que podemos hacer es extraer dos variables de la variable original, una que captura la parte categórica y la otra que captura la parte numérica. Entonces, en la variable categórica vamos a perpetuar los valores categóricos, como ves acá, se perpetúa la A desde la A, y el resto de los valores son datos faltantes, y en la variable numérica hacemos justamente lo contrario. Preservamos los valores numéricos y donde había un valor categórico se obtiene un valor faltante. Luego, con estas variables podemos proceder, como ya aprendimos durante el curso, a trabajar con variables categóricas y numéricas. Otros tipos de variables mixtas son aquellas en las que los valores tienen números y categorías como parte del mismo valor. Como parte de las variables que vimos en el set de datos del Titanic, con el cual ya hemos trabajado bastante, tenemos la variable cabina, que toma los valores A, 15, B18, como ves acá, en donde cada valor tiene una letra y un número asignado. La variable precio o ticket del Titanic tiene estas mismas características, en donde el valor está compuesto por una letra y luego un set de números. Y otras variables bastante usadas que tienen estas características son, por ejemplo, la placa del vehículo, la patente, o el código postal de algunos países. ¿Cómo podemos trabajar entonces con estas variables? De la misma manera que en el caso anterior, podemos extraer de la variable original que tiene categorías y números una parte categórica y una parte numérica. Entonces, por ejemplo, para el caso de la variable cabina, podemos extraer la primer parte de la variable, que normalmente es la letra, como ves acá, y en la variable numérica capturamos el número de la cabina en donde se alojaban. En el próximo video vamos a explorar un Jupyter Notebook en donde vamos a transformar variables mixtas de la manera que hemos explicado aquí en este video. Como siempre, puedes leer el notebook por tu cuenta o sumate al video y lo navegamos juntos.